que me sorprendió la cultura oriental. No hablo de oriental como decimos oriental a los uruguayos, no hay ningún uruguayo, sino en el Medio Oriente, ¿no? O Japón y todas las culturas asiáticas, tiene una posición que es cultural en cuanto a honrar a aquellas personas que están en la tercera edad. Y yo lo noté, en algún momento se lo comenté, mi mamá crió dos niños chinos. Primero una niña, Lucía, y luego Benjamín. Y los crió desde que habían nacido. Y Benjamín, cuando mi bisabuela tenía unos 97 años y ya le quedaba poco por vivir, Benjamín se paró al lado de ella y estaba todo el tiempo parado al lado de ella y estaba pendiente de lo que ella necesitara. Benjamín dejaba los juegos, estamos hablando de una criatura de 6 años, 5 o 6 años. Dejaba de jugar porque estaba la abuela allí. Entonces le traía agua, si le preguntaba si quería algo, y si ella quería algo, le iba inmediatamente y lo buscaba. Es una cuestión cultural. Me pregunto si nuestros hijos están tan pendientes de sus abuelos como quisiéramos. Porque tenemos necesidades y hermanos y hermanas que están transitando la tercera edad, cuyos nietos están más entretenidos con el celular, que no están pendientes. Y si el abuelo o la abuela osara a pedirles algo, si lo hacen, en caso de que le hicieran caso, lo hacen con cara larga, no lo hacen deseosos o animosos de servir a su abuelo. Siendo que su abuelo, ¿cuánto más si no es pariente? Y es una cuestión cultural, porque esto parece que ya no se enseña. No se le da mucha importancia, no se le da demasiada importancia. Porque además, desde cuestiones políticas también, y lo he sufrido últimamente con mi papá, quienes deberían abogar desde el gobierno con las instituciones pertinentes para poder ayudar y darle una solución a aquel que está pasando necesidad en cuanto a su salud, tampoco recibe la atención que necesita. Y me ha tocado estar trabajando alrededor de 3 años en el hospital de clínica y en una de mis guardias los sábados yo quedaba a cargo del hospital, un hospital que muchos sí conocen, es grandísimo, tiene 13 pisos y 3 subsuelos. Y en la guardia, los fines de semana, cuando alguien venía de urgencia, no importa la urgencia que fuera, le decían, la secretaria, no es algo que me contaron, esto lo viví yo, le decían, la guardia está saturada, tenés 3 horas de espera. Y hay gente que no podía, decían, ¿por qué no vas al Fernández o al Rivadavia? Que te atiende más rápido. Y se sentaban allí, alguna gente a esperar porque no podían, no, falleció una persona allí, en esa guardia que les digo, esperando que alguien se dignase a atenderlo. Un hombre de tercera edad falleció. Creo que nosotros como cristianos debemos no hacer la vista gorda, sino que tenemos que ver estas cosas, estas situaciones, en la forma en que también, gracias hermano, la forma en que también nosotros educamos y criamos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Bueno, digo nuestros, me pongo la capa también de abuelo, todavía no lo soy, pero en algún momento lo seré, si Dios así lo permite. Tampoco estoy apurado. Pero si en algún momento Dios permite que lo sea, pretendo y anhelo y es mi deseo de poder tener una buena relación con mis nietos. O con mi nieto, no sé. En principio, uno. Pero tristemente, nosotros que tendríamos que hacer la diferencia, muchas veces no la hacemos. ¿Y sabe qué? Estamos ignorando parcialmente la palabra de Dios. Así que el Señor nos ayude. Hablando de ignorar la palabra de Dios, ayer me tocó dar clase de hermenéutica. La palabra es bastante rara y algunos dirán, ¿qué quiere decir hermenéutica? ¿No? O sea, si alguien se lo pregunta, bueno, lo explico así brevemente.
Hermenéutica viene de Hermes, ¿no? Hermes era un dios griego y este tal Hermes es el que de alguna manera transmitía el mensaje de los dioses y lo hacía entendible al humano, ¿no? Esto es la mitología griega. Ahora, en la Biblia encontramos algunos pasajes que nos dan la idea de qué quiere decir. No vamos a hablar de hermenéutica, pero sí quiero que queden claras algunas cosas. Iván, Hechos capítulo 14 y el verso 12, por favor. Hechos 14, 12. Catorce, 12. Dice, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Porque este, es decir, Pablo, era el que llevaba la palabra. Ahora, ¿qué tiene que ver Mercurio con Hermes? Bueno, Mercurio es el nombre latino de Hermes. En latín, Hermes se dice Mercurio. Y fíjese por qué le decían esto. Porque era el que llevaba la palabra. Esto es en Listra, donde luego Pablo sería apedreado y lo dejan tirado como si hubiese muerto. Por eso lo dejan de apedrear, si no lo seguirían apedreando. Él era el que llevaba la palabra. Y eso tiene que ver, por eso le decían Hermes o Mercurio. Y en Nehemías, capítulo 8 y el verso 8, Nehemías 8:8, también encontramos el sentido de hermenéutica. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso es hermenéutica. Ahora, ayer les compartí algo a los hermanos y se los comparto también a ustedes. A veces decimos, y les decía a los hermanos, no hay comunicación cuando, por ejemplo, si usted escucha hablar a alguien que viene de China y viene a predicar, lo invitamos de China, gloria a Dios, nos viene a visitar y comienza a predicar en chino, y él lee la palabra de Dios en chino, y puede leer el Salmo 23 y lo lee en chino, y usted no tiene idea, a no ser de que sepa chino, de lo que está diciendo. Es decir, no hay una comunicación posible. ¿Por qué? Porque hay un idioma allí que está siendo una barrera, ¿no? Una barrera idiomática. Hay un código que nosotros no estamos entendiendo. Entonces no hay comunicación posible. Ahora, también puede ser que esto, aún hablando el mismo idioma, como le pasaba a la gente allí, a los judíos, hablaban el mismo idioma, escuchaban la misma palabra, pero necesitaban de estos levitas que le dieran el sentido a la palabra que se les estaba predicando o que se le estaba revelando. O sea que esto de la hermenéutica es necesario. Más allá de que usted entienda la Biblia o que lea la Biblia y que yo la pueda repasar y leamos los dos, todos los que estamos aquí, el mismo versículo, pero necesitamos que haya una intervención allí de alguien que interprete. Entonces la interpretación es justamente la hermenéutica, darle el sentido. Y para poder darle el sentido, yo ayer les decía a los hermanos, les da una figura, ¿no? De poder cruzar el río que entorpece, ¿no? De la cultura, el tiempo, porque estamos leyendo pasajes que se han escrito más de 2000 años atrás. Usted se para, por ejemplo, en Josué 1:9 y una bendición, ¿no? O lee todo el pasaje de Josué, capítulo 1, verso 1, y llega hasta el 9, y lo que allí sucedió, pero Dios le está hablando a Josué. Hace más de 3000 años atrás. Entonces, cuando leemos, para poder entender lo que estamos leyendo, tenemos que ponernos allí, leerlo, pero ponerlo en el contexto en el que se dijo, ¿no? ¿A quién se lo dijo? ¿A quién Dios le está hablando? ¿Por qué le está hablando de esta manera? ¿Cuál es el contexto por el cual Dios le está diciendo, esfuérzate y sé valiente? Y fíjese, vamos a verlo un cachito. Porque usted recordará, y si no lo recuerda, se lo recuerdo yo, de que cuando nos fuimos el domingo pasado, yo les decía que me gustaría que usted pueda adquirir algunas buenas costumbres al leer la Escritura, porque muchas veces leemos la palabra de Dios y además está en un castellano bastante antiguo, vosotros estáis, y entonces decimos, ¿de qué le está hablando? ¿No? Y nos paramos frente a la Escritura y no se entiende, ¿no?
como aquel etíope que iba allí en el capítulo 8, el verso 26 de Hechos de los Apóstoles, que iba leyendo Isaías y se encuentra allí Felipe y le dice, ¿entendés lo que lees? Y no, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Bueno, pasa lo mismo. Mire, dice, capítulo 1, verso 1, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y fíjese, yo leo esto, y si no tengo una hermenéutica aplicada, no digo hermenéutica, pero si no interpreto bien la palabra y literalizo la palabra, dice, bueno, y que yo lo he escuchado, si Dios le prometió a Josué que le va a dar todo lo que pise la planta de su pie, voy a ir al terreno de al lado, lo voy a pisar con la planta de mis pies y Dios me lo tiene que dar porque Dios lo dice en su palabra. Esto no es así. Esto es una mala interpretación y una peor aplicación de la palabra. Entonces yo me tengo que situar en el lugar, en el texto, y entender por qué Dios le dijo lo que le dijo, en este caso a Josué. Y de hecho el mismo texto me lo está diciendo. Yo voy a estar, como estuve con Moisés, voy a estar con vos. Es decir, Dios mismo le está poniendo el marco sobre el cual Josué se tiene que fundamentar, en las promesas que Dios le había dado a Moisés. Ahora, yo no soy Josué, y antes que yo no estuvo Moisés. Entonces, lo que tengo que hacer es entender que va a haber una verdad teológica que sirve tanto para aquella época como para este siglo XXI. Lo que tengo que buscar es qué es lo mismo que sirve para aquellos tiempos, qué es lo que sirve también para hoy. Y es decir, primero, Dios cumple con sus siervos cuando son fieles. Es una verdad teológica. ¿Se entiende? Es una verdad que trasciende los tiempos. Es verdad, tanto cuando le habló Dios a Josué, como hoy en día. Yo sé que si cumplo con lo que el Señor me mandó, si soy fiel al Señor, como Dios le está requiriendo a Josué fidelidad, si yo soy fiel, Dios va a responder. ¿Amén? Y eso es una verdad teológica. Y van a pasar los tiempos y van a pasar los años y eso no va a cambiar. Pero no tiene que ver con que yo vaya pisando, ¿no? Y piso y ahora hay un auto que me gusta y ¡pum! Lo piso porque Dios me lo tiene que dar. No. Pero yo lo he escuchado. ¿Se entiende, hermanos, qué es esta cuestión hermenéutica? ¿Se entiende? Porque la palabra por ahí parece extraña, pero tiene que ver con poder interpretar bien para no caer en errores. Porque después yo le hago decir al texto lo que el texto no dice. En algún momento hablábamos del Proverbio capítulo 18 y verso 21 acerca de la lengua. Porque muchas veces escuchamos, tu palabra tiene poder, entonces vos declaralo, decretalo, porque Dios lo tiene que hacer. No, es una mentira. Dios no es un juguete mío que va a hacer lo que yo le digo. Soy yo el que le tiene que obedecer a Él, no él que me tiene que obedecer a mí. Ah, Señor, yo te soy fiel, yo te doy el diezmo, entonces no me tenés que responder. No, no es así, no funciona así la cuestión. Yo no puedo chantajear a Dios. Y lo hablamos a esto cuando hablamos acerca del diezmo, y Jacob dice que cuando tiene este encuentro, y siempre hablamos de lo maravilloso del encuentro de Jacob allí, donde ve ángeles que suben y ángeles que bajan. ¡Ay, nos quedamos maravillados! ¡Qué bueno! Jacob vio esto. Dios le estaba advirtiendo que lo estaba mirando, porque Jacob era engañador, era embustero, era mentiroso. Lo que Dios le estaba revelando en ese momento a Jacob es, tus acciones no están escapando de mis ojos. Por eso es que leemos en la Escritura, allí en el Génesis, que él se levanta con temor. Ahora, si usted tiene un sueño lindo, no se levanta con temor, se levanta cantando, se levanta gozoso. Él se levantó con miedo, tenía un miedo terrible, Dios lo estaba mirando. Y él sabía en su conciencia que todo lo que había hecho antes de ese día era malo. Y Dios le hizo saber, mirá, yo te estoy mirando. ¿Y sabe qué hace? Él hace un trueque con Dios. ¿Se acuerda del trueque? El tiempo de mucha escasez en nuestro país. Jacob intenta hacer un trueque con Dios. Y le dice, bueno, yo voy a ir allá y voy a hacer esto, y si vos me bendecís, cuando yo vaya, vuelvo a este lugar y te doy el diezmo.
¿Es así como funciona? Yo prefiero que Dios me bendiga. Bueno, si Dios me bendice, yo le doy. Si Dios no me bendice, no, entonces no. ¿Quién es el soberano? ¿Yo o Él? Porque pareciera entonces que fuese yo el soberano. Entonces yo manejo a Dios a mi antojo. Y depende de mi obediencia. ¿No? Yo comienzo a obedecer a Dios y si yo lo obedezco, Dios me tiene que bendecir. Si yo le estoy obedeciendo, ¿cómo no va a bendecir? Pero ¿sabe qué? Muchas veces nos ponemos en esa condición o en esa situación. Justificamos nuestro accionar y reclamamos bendición. Escucho muchas veces esto, ¿no? Yo le voy a reclamar a Dios. A mí me daría terror, hermano, reclamarle a Dios. Porque si yo le reclamo a Dios, quiere decir que yo estoy con el debe, ¿no? O sea, Dios me estaría debiendo a mí. Y en realidad yo soy el deudor. Por todas las bendiciones que Él me ha dado. No, pero hay que reclamarle las bendiciones. ¿No lo escuchó nunca? ¿Y que no tengo bendiciones acaso cuando Dios me da salud? ¿No estoy bendecido con mis hijos? ¿No estoy bendecido con mi matrimonio? Hay un montón de razones por las cuales yo le tengo que dar gracias a Dios y no por eso le voy a estar reclamando. Perdón, pero es mi postura, ¿no? Entendiendo mínimamente lo que dice la Biblia. Entonces, cuando leemos la Escritura necesitamos imperiosamente no solamente ponernos en el pasado y entender lo que sucedió en aquella época, eso es el principio. ¿Sí? Ahí comenzamos, ahí arrancamos. Yo leo un pasaje, por ejemplo, vuelvo al Salmo 23, que lo conocemos todos. El Señor es mi pastor y nada me va a faltar, ¿no? Y es una realidad, sí, es una realidad. Pero me tengo que poner en el contexto de quién está escribiendo ese texto. ¿Por qué lo está escribiendo? Usted va a encontrar, por ejemplo, Salmos, por ejemplo, el Salmo 5, donde David es perseguido por Absalón. Entonces escribe ese Salmo siendo perseguido por su propio hijo que lo está buscando para matarlo. Y en ese contexto, él escribe ese Salmo, que es una oración en realidad, y es un pedido de ayuda. Entonces yo lo tomo como quizás como un ejemplo, pero no quiere decir que yo tengo que aplicar todo lo que dice ahí porque se hizo o se escribió en un momento particular para alguien en particular, ¿no? En una ocasión particular, que no es el mismo del siglo XXI. Pero puedo extraer verdades allí. Puedo extraer cosas que me van a servir a mí en este siglo XXI. Pero necesito hacer ese ejercicio de leer la Escritura, de preguntar al texto por qué, quién, para qué, por qué, y sacar la verdad teológica que va a servir tanto para ese siglo como para el nuestro hoy. ¿Amén? Venimos hablando del nuevo nacimiento. Y hemos hablado mucho del nuevo nacimiento. Y lo último que hablamos es de la teología juanina, ¿no? Y qué es lo que implica el nuevo nacimiento. Y entre otras cosas, lo que me dice la Escritura es que el nuevo nacimiento implica amar, ¿no? Si yo realmente nací de nuevo y estoy en Cristo, amo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces me da de ese amor para que yo pueda realmente proceder de la misma forma. Ahora, sigue el Nuevo Testamento hablando acerca de esto y de que hay una nueva naturaleza. Y Pablo, el apóstol Pablo, va a hacer algo, quizás un poco, la figura es un poco más fuerte con Pablo. Él no va a hablar de un nuevo nacimiento. Él va a hablar de muerte y de resurrección. ¿Sí? Habla de muerte para el pecado y una resurrección para Cristo. Y en esa resurrección dice, nosotros somos una nueva criatura, una nueva creación, ¿no? Ya no somos los que éramos antes, ahora somos una nueva criatura. Pero él no va a hablar de un nuevo nacimiento, si bien se refiere a lo mismo, pero sí va a hablar de una muerte y una resurrección. Muere la vieja persona en ese nuevo nacimiento y nace, o resucita en el caso de la teología paulina, una nueva criatura
¿En quién? En Cristo, porque decíamos que, entre otras cosas, el nuevo nacimiento viene de arriba, no lo produzco yo, lo produce Dios. Fíjese lo que dice el capítulo 6 y el verso 11 de Romanos. Vamos a hablar hoy exclusivamente de Romanos. Dice 6:11 de Romanos. Así también vosotros, 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Obviamente vamos a leer el contexto de Pablo, ¿no? Pero fíjese cómo él refleja esta muerte y resurrección. Muertos al pecado, ¿sí? Ya no somos los mismos que éramos antes, ahora en Cristo somos nuevos, es decir, el mismo nuevo nacimiento que le plantea Jesús a Nicodemo está planteado desde nuestro punto de vista, pero se refiere exactamente a lo mismo con Pablo. Pablo no va a decir que vamos a volver a nacer, sino que dice resucitamos, pero el efecto es el mismo. Tal vez, quizás, si Pablo le hubiese predicado de esta manera a Nicodemo, quizás Nicodemo lo hubiese entendido, aunque estaba tan velado porque ya veíamos que en Ezequiel ya se había hablado y Jesús le dice, ¿eres tu maestro y no entiendes estas cosas? Evidentemente él lo tendría que haber entendido mucho antes, pero no lo entendió. A nosotros muchas veces también nos pasa. Creemos que porque estamos en la iglesia, ya somos nacidos de nuevo. Creemos porque asistimos y somos recurrentes, ya nacimos de nuevo, pero ¿es bueno estar en la iglesia? Amén. ¿Es bueno conocer la palabra? Amén. Ahora, Nicodemo iba a la sinagoga, Nicodemo conocía la escritura y aún así Jesús le dice, tenés que nacer de nuevo, te falta nacer de nuevo. Hay algo que no te ha sucedido, que te tiene que suceder. Así que no importa cuánto conozca yo la escritura y que pueda pasarme leyendo o exponiendo la palabra, algo manifiesta que yo nací de nuevo y es que soy muerto al pecado. Y así también vosotros o ustedes considérense muertos al pecado. ¿Se considera usted muerto al pecado? Cuando se mira en el espejo, ¿considera que usted murió a su vieja manera de ser? O cuando se mira, o cuando está en determinadas circunstancias, su actitud le recuerda a quién era. Y se reprocha si no tendría, esto no lo tendría que haber dicho. Acá no tendría que haber ido. Esto no lo tendría que haber mirado. Porque esto lo hacía antes. Porque muchas veces nos pasa, ojo, no estoy juzgando, estoy diciendo cosas que nos suceden. ¿Sí? Actitudes que muchas veces tenemos así como, voy a decir, violentas, ¿no? Como así, un instante que tenemos una salida que sabemos que no se condice con lo que la palabra me pide a mí como un hijo de Dios. Reacciones que tenemos, contestaciones que tenemos, que hacen que nos recordemos quiénes éramos antes. Entonces, evidentemente, todavía no hemos muerto, ¿no? Veo que las víboras, usted les corta la cabeza y se sigue moviendo. A veces pasa eso, ¿no? Hay cosas que quedan reminiscencias, pequeñas cosas que aún debemos cambiar. Pero Pablo dice que nosotros tenemos que considerarnos como muertos al pecado. Es decir, que aunque todavía nos quedan cosas por pulir, tenemos que considerarnos como muertos. Esto formó parte del viejo Cristian, ¿no? Eso formó parte del viejo yo. Ahora yo en Cristo soy una nueva criatura. ¿Amén? Y fíjese, verso 1 del mismo capítulo 6. O si no, 5:20 mejor. Vamos 2 versículos más arriba.
Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando al pecado abundó, este texto usted lo conoce, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? 6.1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, fíjense otra vez el mismo concepto, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Fíjese que Pablo toma una figura del bautismo. ¿Y cómo nos bautizamos? ¿No nos bautizamos en agua? Es decir, sumergimos, esto es una figura, sumergimos nuestro cuerpo físico, pero también allí va nuestra vieja manera de ser, y no es que morimos y resucitamos literalmente, por supuesto, sino que morimos para el mundo y resucitamos para Cristo. Y esta es la figura del agua. Por eso, allí en Juan capítulo 3, el verso 5, Jesús le dice que si no resucita del agua y del espíritu, no puede entrar. Recuerda que hablábamos también acerca de cómo la progresión de Jesús va entre ver primero y luego le añade entrar. Y decíamos que entrar es poder participar, poder tomar parte de lo que es el plan de Dios, el gobierno de Dios aquí en la tierra, el reino de Dios. Ahora, si yo quiero ser parte de ello, necesito imperiosamente morir al pecado y nacer para Cristo. Y decíamos que esto viene de arriba, ¿no? Es el Espíritu Santo quien lo produce. Ahora, yo tengo que tener ese deseo, ese anhelo de poder morir. Y cuando doblo mis rodillas, cuando estoy caminando, tener ese deseo y ese pensamiento de decir, Señor, quiero cambiar, Señor, no me porté bien, hice algo que sé que está mal, sé que tu palabra no lo avala, no lo aprobás, sé que sigo teniendo algunos arranques como tenía antes, pero lo quiero cambiar. Ayúdame, Señor. Porque no es algo mágico. Muchas veces se toma como, estoy muy en contra del misticismo. No, y vi ángeles y una luz y un destello que puede ser una experiencia personal, pero yo no lo puedo contar aquí como para que todos lo puedan vivir, porque estaría planteando de que todos tienen que pasar lo que yo pasé o sentir lo que yo sentí. No es así. Porque Dios tiene un trato personal y particular con cada uno, porque cada uno es diferente, es distinto. ¿Sí? Y Dios trata con cada uno de distintas maneras. Como Dios me trajo a mí a su camino, no es la manera en la que Dios quizás lo llamó a usted. Ahora, la finalidad de ese llamado es la misma, es que estemos muertos para el pecado y vivos para Cristo. Ahora fíjese lo que dice la Escritura. Dice que como abundó el pecado por la ley, esto es, cuando Pablo está hablando de ley, y sobre todo aquí en el libro de Romanos, Pablo está hablando acerca de estos rudimentos que tenía la ley de Moisés. Y que los fariseos ejecutaban, ¿no? Ellos cumplían la ley a rajatabla, pero aún así mataron al maestro. Entonces, cuando Pablo habla acerca de esto, y él habiendo sido fariseo, educado a los pies de Gamaliel, conocía muy bien la ley, y lo que le plantea es, no podemos refugiarnos en la ley, porque la ley está puesta para evidenciar que no sirve para nada. Porque, dice Pablo, nadie puede cumplir la ley. Por eso vino Cristo. Entonces dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Es decir, la función de la ley, de los 10 mandamientos de Moisés, es para probar de que nadie los podía cumplir. Y aquellos que creían poder cumplirlo, es decir, los fariseos, también incurrían o entraban dentro de aquellos que la contaminaban, porque sabe que se agarraron soberbia, ¿no? Andaban queriéndose mostrar, eran vanidosos, ¿no? Entonces, evidentemente, terminaban pecando, por más que cumplieran, comillas, la ley. Entonces dice Pablo, la ley se introdujo para evidenciar, para hacer evidente el pecado. Para así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Ahora, fíjese
el término del capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, ¿voy a pecar para ser perdonado continuamente por Dios? Para sentir el perdón de Dios necesito pecar continuamente, entonces decirle, Señor, perdóname, yo hice mal, y al otro día vuelvo, peco otra vez, y Señor, perdóname. No. Y es lo que yo les decía hace un tiempo, si yo tengo mi hijo o mi hija que comete un error y viene y me dice, papi, mira, me equivoqué, yo no quise hacer esto y lo hice. Bueno, y uno como padre, ¿qué hace? Perdona, por supuesto. Pero al otro día viene de vuelta y me dice, pa, de vuelta me pasó. ¿Qué? No, ¿viste lo que hice ayer? Sí, pero eso fue ayer. No, pero me pasó de vuelta, perdóname. Bueno, al otro día, pa, ¿qué? No, ¿viste que estos últimos días tuve algunos problemas y... Sí, ¿qué pasó? No, de vuelta pasó. ¿Otra vez? Y sabe que lo que pasaba era la justificación del libertinaje. Estamos hablando de que está hablando de los romanos. Roma tenía muchos problemas con el libertinaje. No con hacer, sobre todo de lo que tenga que ver con la índole sexual. Eran tremendamente inmorales. Capítulo 1 y el verso 16 en adelante del mismo libro de Romanos. Eran moralmente total y absolutamente cuestionables. Entonces, ¿qué? Entonces, le plantea a Pablo esto, vamos a hacer todo el tiempo lo malo para que resentir el perdón de Dios y vuelva a pecar y Señor, perdóname. No. Y lo contesta luego y va a decir, en ninguna manera. Y sabe que la expresión en el griego es la expresión negativa más fuerte que existía en ese entonces. Nosotros podríamos decir, ni loco. Es una expresión fuertísima, negativa. Y la misma expresión, esto de en ninguna manera, o en el ni loco que le acabo de decir, ni loco. Esa expresión se repite 10 veces en el libro de Romanos. Y la mayoría de las veces contrastando lo mismo, porque esto es un contraste. Y la mayoría de las veces usted lo va a encontrar, de las 10 veces, lo va a encontrar contrastando algo que jamás podría pasar estando muertos en Cristo. Porque lo que quiere mostrar Pablo es que si yo estoy muerto en Cristo no voy a hacer eso. No voy a pecar todo el tiempo. Y leíamos la semana pasada, en 1 de Juan, que el que nació de nuevo no practica el pecado. Es decir, el pecado no se enseñorea de tu vida. No hace el enemigo lo que quiere con vos. Entonces vos no estás expuesto a decir, ay no, porque ¿sabe qué pasa? Muchas veces entramos en el ostracismo. No, yo no quiero pecar, salgo de mi casa. No. Ah, no, porque me tienta, hermano, me tienta. Entonces yo no salgo, yo no miro, yo no escucho, yo no hablo. No, no es así. Yo tengo que salir porque estoy inmerso en un mundo de maldad. Y Dios me puso a mí para ser un luminario en el mundo. Yo tengo que iluminar. No me puedo ocultar y encerrar en mi casa. No, porque si salgo me contamino. No, no es así. Si sentís que salís y te contaminas o pecás, el problema no está en el mundo, el problema está en mí. Porque si yo morí realmente para el mundo, no me afecta. ¿Qué le afecta a un muerto? A una persona que ya perdió la capacidad de respirar y está inerte. Usted le puede tocar, dar vuelta, él no siente nada. Si usted murió para el pecado no se enseñorea de usted. No hay manera. El problema está en que no hemos muerto al pecado. Entonces sigue habiendo cosas que nos gustan. Y el enemigo que nos conoce, así apunta. Porque evidentemente, como leíamos allí hace un tiempo atrás en Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, la tentación de Jesús, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y aún así el enemigo vino. Y vino practicando una hermenéutica, una interpretación equivocada. Porque vino con versículos bíblicos, ¿no? Lo subió al pináculo del templo, tirate porque la Escritura dice que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, ¿no? Le estaba citando la Escritura. Así que evidentemente que conozcamos la Biblia también no tiene mucho que ver si no la aplicamos bien, ¿no? La podemos torcer. Y de hecho, bueno, ayer hablamos un poco de eso, de cómo muchas veces se tuerce la Escritura para justificar nuestros errores.
siempre les insisto en esto, en que más allá de lo que leemos, usted pueda seguir leyendo y continuar para ver que yo no esté equivocado. Porque yo soy humano y me puedo equivocar. Pero siempre lea la escritura, lea un texto, un capítulo antes, un capítulo después. Continúe la lectura en su hogar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos esto, nadie nos puede engañar. O es mucho más difícil que lo engañen. No, fíjese si yo le traigo acá a un mecánico, por ejemplo, y le digo, mira, el tablero del 1 me funciona. Y levanto acá y se le corta una térmica, y levanto acá. No sé, yo soy mecánico. ¿Dónde está el auto? Cuando nosotros no entendemos acerca de algo, evidentemente nos pueden engañar. Pero si nosotros entendemos, si comprendemos la escritura, es más difícil que nos engañen. Y hoy tenemos mucha gente engañadora. Pablo se lo dice a Timoteo, ¿no? Vendrán muchos engañadores, amadores de sí mismos, vanagloriosos y un montón de características espantosas que vemos que hoy gente la tiene y sin embargo le damos like, ¿no? Dedito para arriba. Dijo 2 o 3 palabras que estaban así como con ímpetu. Ah, like. Ah, este es un siervo. Dios mío. Mi abuela se va a enojar con esto, pero la he tenido que corregir a veces a mi abuela porque ella escuchaba algunos de estos predicadores nocturnos que tienen esos programas en la tele como a las 3 de la mañana. Claro, como mi abuela se levanta de madrugada, entonces ella los miraba y me decía, ¿escuchaste este pastor? No sé qué. Y no sé quién es. Y generalmente no sigo a nadie en ese sentido. Y por ahí me lo hacía escuchar. Y digo, abuela, ¿vos no estás escuchando lo que dice? Sí, pero... Y contaban, por ejemplo, testimonio de que subió al cielo, bajó, que un cataclismo lo llevó a... O sea, abuela, esto es una cuestión fantástica. Yo creo que ni en los libros se escriben cosas así. Y a veces tengo que ser duro con ella, abuela, perdón. Pero porque además me enoja bastante que esto suceda. Porque así como le pasa a ella, le pasa a muchos. Y no es porque mi abuela sea, por ejemplo, ignorante, sino que muchas veces le atraen esas cosas, porque suenan lindos, ¿no? Alguien que dice, no, yo subí al cielo, Dios me llevó y allá vi cosas, y después estuve en el infierno. La mayoría de la gente que le pasan estas cosas no sube al cielo. Y en algún momento lo hablamos acá. El 98% va a decir que Dios nos llevó al infierno, le mostró al infierno. Fíjese. El único que dice que Dios nos lleva al cielo y no habla de sí mismo, sino que dice, conozco un hombre, es Pablo. Pero los que conocemos acá medios locales, o latinos, la mayoría, Dios les mostró el infierno. El infierno, o el lugar donde están demonios, y tenían la figura de los pitufos, y qué sé yo. No, y había un Dragon Ball Z. ¿No les parece raro todo esto? Yo me lo cuestiono. ¿Por qué alguien que está lleno del Espíritu Santo, Dios le va a mostrar el infierno y no le muestra el cielo? Si está buscando. Aleluya. Dios tendría que... Fíjese al profeta Isaías. O sea, no hace falta ir demasiado lejos. Capítulo 6 de Isaías. Isaías ni siquiera estaba en su mejor condición. Porque Isaías veía el pecado ajeno. Y señalaba el pecado ajeno. ¡Ay de ti! Decía, ¡ay de ti! ¡Ay de ti! ¡Ay de aquel! Él miraba el pecado de todo el mundo. Cuando vio la gloria de Dios dijo, ¡ay de mí! Y vio la gloria de Dios. No vio el infierno, para decir, ¡ay de mí! Y para que haya un reconocimiento. Entonces a mí me llama la atención. Usted evalúelo según Dios le dé la capacidad. A mí me hace mucho ruido. Me hace mucho ruido. ¿Por qué? Porque Dios manifiesta su poder, su gloria, su majestad de muchas formas y se glorifica de muchas maneras, muchas veces en las cosas quizás hasta más pequeñas.
No es necesario que me lleve al infierno para que vea demonios y tenga miedo y diga, bueno, ahora voy a buscar a Dios. No, no es necesario. A Isaías le mostró su gloria y él se reconoció y necesitaba limpieza. ¿Necesitamos limpieza? ¿Bien? Ahí tenemos otra vez una verdad teológica que sucedió hace miles de años atrás, pero la podemos traer al siglo XXI y decir, yo también puedo estar como Isaías. Y necesito ser purificado. Necesito morir al pecado, como le pasó a Isaías en aquel momento, y dijo, yo tengo labios inmundos y habito en un pueblo que tiene labios inmundos, y mis ojos vieron al Creador. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no lo llevó al infierno o al segundo cielo o al primer cielo. No, 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 no. Dios le mostró su gloria. ¿Y sabe qué? Dios demuestra. ¿Sabe qué? La Biblia es tan clara. Dios muestra su amor para con nosotros. Y en su amor también vemos su gloria, porque Él se glorifica. Entonces, si Él muestra su gloria, si muestra su amor, si te tiene hoy con vida, si te tiene hoy en pie, si pudiste llegar a la casa del Señor, Él te está mostrando su gloria. Entonces deberíamos tener la misma actitud que Isaías. Decirle, Señor, yo habito en un pueblo de labios inmundos, en una familia de labios inmundos, pero aún así, tenés misericordia de mi vida, Señor, limpiame, purificame, quiero ser usado por vos. Porque sabe que lo que después sigue, el ángel dice que tenía las brasas encendidas y purificó los labios del profeta. Y cuando la voz dijo, ¿quién irá por mí y a quién enviaremos? Lo primero que salió de ese profeta, que antes era un criticón, heme aquí, Señor, acá estoy, Señor, envíame a mí. ¿Sabe cuándo pasa eso? Cuando morimos al pecado. Cuando nacemos de nuevo. Ya no hay excusas. Mientras tanto, ponemos un montón de excusas. No puedo, no tengo tiempo, no tengo plata, me faltan cosas, no tengo qué comer. Anteponemos nuestra necesidad ante lo que Dios quiere hacer. Quiere decir que evidentemente todavía no morimos al 100%. Pero cuando morimos al pecado y nacemos de nuevo para Cristo, lo primero es Él. ¿Sabes qué querés que haga? ¿En dónde puedo ser fiel? ¿En qué puedo ayudar? Que el Señor nos alcance de gracia. Póngase de pie, por favor. Pablo va a hablar mucho acerca de esto. Y vamos a pegarle una pequeña relojeada a Romanos. Romanos es larguísimo para estudiar. Pero en el mismo contexto en el cual lo venimos hablando ahora, vamos a tocar algunos pasajes más que tienen que ver con esto de morir y resucitar. Porque cuando pasa esto, cuando esto sucede con nuestra vida cambia y da fruto, ¿no? Y algo natural que pasa con los frutos es que el árbol no se da fruto a sí mismo. Es decir, el fruto no es para el árbol, es para los demás. Entonces, cuando Dios usa mi vida, no la usa para que yo me crea alguien, sino que es para que los demás se nutran, se sirvan de eso que Dios ha puesto en mi vida. Entonces, así es como crecemos. Hoy se hablaba acerca de que somos un cuerpo y es una realidad. Entonces, si somos un cuerpo y damos fruto, evidentemente yo creo que no a todo el mundo le gusta, por ejemplo, la sandía, ¿no? Y no a todos quizás le gusta el limón, no sé, es una fruta. Es agria, pero una fruta así. Y quizás a alguno no le guste, quizás, no sé, el melón. Bueno, pero son todos frutos. Nosotros somos distintos árboles. Y cada uno va a dar un fruto distinto. El tema es que fructifiquemos, porque quizás al que no le gusta la sandía y le gusta el melón, tenga de otro árbol el melón. Ahora, cuando ese árbol no está, pasa lo que pasa en el capítulo 5 de Isaías. Dice que el viñador dice que cavó, trabajó en esa viña, ¿no? La cercó, la puso bonita, la hermoseó, pero cuando iba no tenía un solo fruto.
Si nosotros venimos a la iglesia y simplemente somos concurrentes, somos como esa viña. Crecemos, grandes, frondosos y sin frutos. ¿Sabe qué? No sirve. Y es triste decirlo. Jesús tiene una reacción fuerte con una higuera que no daba frutos. ¿Se acuerda? La maldijo. Y un árbol que tardaría años en secarse, a la vuelta de ese viaje, los discípulos se admiraron. Jesús, la higuera que maldijiste se secó. ¿No? Que no seamos de esa clase, sino que comencemos a fructificar, sea el fruto que sea. Puede ser una guinda, fruto chiquito. Pero más allá del tipo de fruto, lo bueno es dar ese fruto, porque nutrimos a otros. ¿Sí? Usted con su servicio, aquel que, vuelvo al tema del servicio, aquel que limpia, aquel que no sé, que las hermanas que hacen el pan de la Santa Cena, los hermanos músicos, cada uno va fructificando en el área en que Dios nos puso, y eso nos nutre a todos, porque todos alabamos, todos venimos, participamos aquí de la cena, o sea, todo el mundo o toda la iglesia se va nutriendo con los frutos de los demás. Entonces, cuando está llena la iglesia de frutos, gloria a Dios, es un jardín hermoso. Y anhelo ver un jardín hermoso en este lugar, nutrido y fructificando para la gloria de Dios. Amén. La iglesia, estamos orando todos juntos. Hay necesidades, hermano. Hay mucha necesidad. Más allá de lo que usted ve que no están hoy, hay mucha necesidad por enfermedades. También oramos por la familia de nuestro hermano Romero, Ariel y toda su familia, porque ha partido su papá con el Señor. Que Dios esté consolando. ¿No? Venimos de un mes y el mes anterior con muchas partidas. Evidentemente este invierno viene, que recién comienza, viene fuerte. Pero ¿sabe qué? Confiamos en el amparo de nuestro Dios. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu bendición, por tu fidelidad, Señor bendito, por lo que haces cada día con nuestras vidas. Bendito Dios, anhelamos, deseamos, Señor amado, morir al mundo, nacer para ti, Señor bendito.